Capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, verso 34. Gloria al Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 14, verso 34. Gloria a Jesús. Al nombre de Jesús la gloria. Al nombre de Jesucristo la alabanza. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 nos dice: vuestras mujeres callen en la iglesia, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero también vamos a buscar en Proverbios 31, Proverbios capítulo 31, verso 10. Gloria al Señor para siempre. Proverbios 31, verso 10. Dice la palabra del Señor, también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Vuelvo y repito, Proverbios 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Ustedes saben, hermanos, que he estado hablando sobre la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, una de las iglesias que él fundó. Bendecido sea el Señor. Así que el apóstol Pablo venía a ser el padre espiritual de esta congregación. Como el enemigo trató de destruir esta iglesia de diferentes maneras, gloria al Señor, pero Dios ayudó e inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta. El apóstol Pablo, su padre espiritual, para aconsejarles de ciertas cosas que ellos tenían que ordenar. El enemigo trató de causar confusión en esta congregación, en los Corintios, y trató de destruir esta congregación, causando divisiones, causando confusión, causando tantas cosas, gloria al Señor para siempre. Y por lo mismo el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para que le escribiera esta carta a ellos, gloria al Señor. Y gracias al Señor esta iglesia tuvo una gran victoria, porque ellos obedecieron al apóstol Pablo. Bendecido sea el Señor. Continuamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, verso 34. Gloria al Señor. Dice aquí el apóstol Pablo, después de hablar sobre el don de profecía y el don de lenguas, en los versículos anteriores, don de profecía, y dones de lenguas, bendecido sea el Señor para siempre. Aquí en el versículo 34 el apóstol Pablo da unas instrucciones concernientes a las mujeres en iglesias. Gloria al Señor. Tristemente este versículo, muchos en el pueblo cristiano usan este versículo como para decir que la mujer no puede enseñar, la mujer no puede predicar en las congregaciones, sino simplemente sentarse a oír y hacer otras cosas en la congregación, pero no pueden enseñar, no pueden predicar. Muchos en el pueblo de Dios hay personas que creen esto, pero nosotros no somos de esas personas, de esos, ¿verdad?, miembros del cuerpo de Cristo que creemos estas cosas. No la creemos. Bendecido sea el Señor. Y tenemos obviamente que explicar estos versículos para que nadie pues entre en confusión. Gloria al Señor. El apóstol Pablo estaba hablando algo que se ajustaba al contexto cultural e histórico de aquel tiempo. Óigalo bien. El apóstol Pablo estaba hablando a esta iglesia y le estaba explicando concerniente estas instrucciones a estas mujeres, a estas damas en la iglesia concerniente. Y esto tiene que ver con la cultura de aquel tiempo. Esto no se puede aplicar hoy en día. Oiga bien, pero hay una excepción. Pero si usted, vamos a decir, si hay pastores
por ejemplo, que van para algunos de los países donde hay ciertas regulaciones, ciertas restricciones para las mujeres en ese país. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y la cultura de ese país, pues como que la mujer no tiene tanto valor como el hombre. Y resulta ser que vamos a suponer que Dios lo llama a usted para ese país. Pues desafortunadamente, si es necesario que la esposa del pastor pues no pueda enseñar en esa cultura y pueda hacer otras cosas, si es necesario para que la iglesia pues crezca, si es necesario pues hay que someterse, porque especialmente en culturas del Medio Oriente, hay veces en culturas en otros países que tienen que no le dan esa libertad a la mujer. Hoy en día, si no me equivoco, hoy en día aún en Turquía, un país que ustedes saben que es árabe, hoy en día le están permitiendo a las mujeres manejar un automóvil. Le están permitiendo a las mujeres manejar un automóvil. Gloria al Señor para siempre. Pero ustedes saben que en muchos de esos países las mujeres no pueden estar sin velo. En un país donde predomina la religión musulmán, las mujeres no pueden estar sin velo. No estoy hablando de la religión musulmán radical, estoy hablando de la religión musulmán liberal, en otras palabras. Gloria al Señor. Pues ya debido a esa cultura, pues ya si a uno, Dios lo llama a uno para estar en uno de esos países, ya la esposa de uno tiene que sujetarse a esa cultura, porque especialmente si no tiene nada que ver ni afecta a las convicciones cristianas. Gloria al Señor. Así que en este versículo, en 1 de Corintios capítulo 14, gloria al Señor, verso 34, cuando el apóstol Pablo le habla a esta iglesia, y es una iglesia gentil. Recordemos que esta es una iglesia gentil y no era una iglesia judía. Oiga bien, no era una iglesia que había nacido en el judaísmo, sino que era una iglesia griega, gloria a Jesús. Pero no obstante, en esa cultura había ciertas reglas, ciertos reglamentos que las mujeres de esa cultura pues tenían que obedecer. Bendecido sea el Señor para siempre. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, verso 34, capítulo 14, verso 34, al decir: vuestras mujeres callen en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. La palabra sujetas en el español, en inglés usted la busca y dice obediencia, que estén en obediencia, como también la ley. Cuando habla de la ley, ¿a qué ley se refiere? Es muy interesante preguntarse a qué ley es la que se refiere el apóstol Pablo. A la ley cultural de aquel tiempo, porque recuerde que esta iglesia no era una iglesia judía, sino una iglesia gentil. Así que en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, gloria al Señor, la ley, parece que habían ciertas leyes y ciertas regulaciones a las mujeres en ese grupo étnico, gloria al Señor, en esa nacionalidad. Bendecido sea el Señor para siempre. Aquí dice, como también la ley lo dice. Hay comentaristas que hablan sobre este pasaje en particular y esta última parte de este pasaje, porque como también la ley lo dice, ellos aplican esta última parte de este versículo a Génesis, cuando Dios le dijo a la mujer que el hombre dominaría sobre ella. Óigalo bien, que el hombre dominaría sobre ella. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que, pero aquí, amado, no se refiere en cuanto este versículo no se puede aplicar hoy. No se puede aplicar hoy. Nosotros estamos en otra cultura, nosotros estamos en otro ambiente. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. En nuestro caso estamos en Estados Unidos de América. Y el que vive en Puerto Rico está en Puerto Rico. Gloria al Señor para siempre. No estamos en otro país. Gloria al Señor para siempre. Así que esto no puede referirse ni se debe aplicar en cuanto a ministerio, aunque hay grupos en el cuerpo de Jesucristo, sea en otros países o sea aquí mismo en Estados Unidos, que prohíben a las mujeres predicar y enseñar.
Hace un tiempo atrás me llamó una pastora que si yo podía darle la Santa Cena en la iglesia de ella, puesto que habían pasado o habían hablado que entonces las esposas, o las esposas no, sino las pastoras no podían ejercer la Santa Cena, lo cual causó un problema entre las pastoras en X misión. Bendecido sea el Señor para siempre. No voy a mencionar la misión, no es necesario mencionar la misión. Entonces, pues en esa misión pues hay pastoras que se levantaron y protestaron contra este reglamento, bendecido sea el Señor, que estaban tratando de establecer en esta X misión. Bendecido sea el Señor para siempre, lo cual yo le dije que me da pena, ¿verdad?, tenerle que decir que no, que yo no iba a oficiar la Santa Cena en su iglesia, gloria al Señor, porque yo no estaba de acuerdo con ese reglamento. Número uno, no tiene ningún tipo de apoyo bíblico, porque en ningún lugar en la Biblia se les prohíbe a las pastoras, oiga bien, iniciar la Santa Cena, oficiar la Santa Cena, gloria al Señor. Porque si usted se pone a analizar el asunto, a las pastoras se les permiten ¿qué? Predicar, enseñar, pastorear la iglesia. Y ahora pues en esta misión tal, no voy a mencionar el nombre de la misión, pues esta X misión, pues estaban tratando de pasar este reglamento porque eso venía de otro país, ese reglamento. Gloria al Señor para siempre. Entonces, pues imagínese usted, así que las pastoras pueden predicar, pueden pastorear, pueden enseñar, pero no pueden oficiar la Santa Cena. Eso no, amado, ¿qué es más importante? ¿Qué es más que pudiera causar algún daño, si es que alguna pastora quisiera causar o quisiera causar algún daño en alguna misión, a la misión a la cual pertenece, o quisiera enseñar una doctrina falsa? ¿Qué más oportunidad sino enseñar y predicar que oficiar la Santa Cena? Bendecido sea el Señor para siempre. Nosotros no tenemos esa cultura, no tenemos esas costumbres. Gloria al Señor. Aquellos que quieren practicar esa cultura, quieren practicar esas costumbres, bueno, la pueden practicar en sus países. Gloria al Señor para siempre. Así que me dio pena decirle que no podía. Creo que ahora en este momento, si entiendo bien, ya ese reglamento no lo pudieron aplicar aquí en Estados Unidos. Bendecido sea el Señor. Así que, mis amados, pero en este versículo de 1 de Corintios, capítulo 14, verso 34, gloria al Señor, cuando el apóstol Pablo le dice que a las mujeres que callaran, que se callasen en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Cuando dice sujetas, en inglés dice to be obedient, que sean obedientes. Ya obviamente expliqué que este versículo no tiene nada que ver con lo de hoy, no se puede aplicar a hoy, a esta cultura aquí en Estados Unidos, gloria al Señor para siempre, sino a aquella cultura. Se tiene que interpretar este versículo en base a la cultura en la cual los corintios vivían, y obviamente los judíos también vivían en esos reglamentos hacia las mujeres. Bendecido sea el Señor para siempre. Quiero leerle algo sobre algunas de las cosas de algunos de los comentaristas que hablan sobre este mismo punto. En inglés dice: it was permitted to any man to ask questions, to object, altercate, attempt to refute in the synagogue, but this liberty was not allowed to any woman. En las sinagogas le era permitido, oiga bien, porque esa era una costumbre judía. Amén. Eso era una cultura judía, bajo el judaísmo. Se le permitía a los hombres hacer preguntas, gloria al Señor para siempre. Se le permitía a los hombres hacer preguntas concerniente a lo que se estaba enseñando, a objetar concerniente a lo que se estaba enseñando, altercar, a tratar de refutar en las sinagogas. Pero esta libertad no se le daba a ninguna de las mujeres en esa cultura hebrea. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que el apóstol Pablo afirma, gloria al Señor,
el apóstol Pablo, amados, cuando el apóstol Pablo dice, Saint Paul confirms this in reference also to the Christian church. He orders them to keep silence. Oiga bien, el apóstol Pablo usa esta misma costumbre a la iglesia de los Corintios. No porque sean judíos, no porque esta iglesia de los Corintios eran judíos, sino eran griegos, pero parece que había un reglamento, una ley en esa cultura. Gloria al Señor, que les prohibía a las mujeres ciertas restricciones, restringía a las mujeres en esa cultura a hacer ciertas cosas. Y se veía en una congregación, de acuerdo a esa cultura, indecorosa, algo indecoroso. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que por eso que aquí dice, en inglés dice, if they wish to learn anything, let them inquire of their husbands at home, because it was perfectly indecorous for a woman to be contending with men in public assemblies on points of doctrine, cases of conscience. Dice aquí, si ellos querían saber algo concerniente a lo que se estaba enseñando en la iglesia, dice aquí que ellos deberían preguntarle a sus esposos en sus hogares. Óigalo bien. Así que esto más bien tenía que ver con asuntos culturales que hoy en día no se pueden ni se deben aplicar. Estamos en Estados Unidos de América. ¿Cuántos creemos esto? Amén, amados. Gloria al Señor. Y no se debe usar este versículo no se debe usar, gloria al Señor, como para restringir las mujeres a que simplemente haga ciertas cosas en la iglesia y no prediquen ni enseñen oiga bien, eso no se puede aplicar, ese versículo no se debe aplicar. ¿Por qué, amados? Porque en los versículos anteriores habla que las mujeres, en este mismo capítulo, en los versículos anteriores habla que la mujer cuando profetiza debe cubrirse en esa cultura. Recuerde que en este versículo anterior, bendecido sea el Señor, cuando habla que las mujeres no deben profetizar, sino se cubren, porque era algo indecoroso que la mujer profetizara en esa cultura si no se ponía un velo. Óigalo bien, en esa cultura. Bendecido sea el Señor para siempre. La palabra el Señor, así que el Señor usaba a las mujeres en profecía. Y la palabra profecía, amado, era también declaración ungida e inspirada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo usaba a las hermanas en las iglesias, ¿en qué? ¿En hacer qué? En predicar, en enseñar. Bajo la influencia, bajo ¿cómo se dice? Bajo la unción del Espíritu Santo. Así que obviamente el apóstol Pablo no estaba restringiendo, en cuanto a ministerio concierne, no estaba restringiendo a las mujeres a que el Señor las usara en la congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre del Señor Jesucristo la gloria. Si vamos, amado, a la palabra de Dios, gloria al Señor, como leí al principio, Proverbios 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Bendecido sea el Señor para siempre. En la cultura hebrea, basándonos en este mismo versículo, en la cultura hebrea dice que en esa cultura a las mujeres no se les permitía enseñar en la asamblea, ni tampoco hacer preguntas en la cultura hebrea. Óigalo bien, en esa cultura hebrea las mujeres en la sinagoga no se les permitía enseñar en las asambleas, ni hacer ni tan siquiera una pregunta. Y en muchos casos ni se aceptaba el testimonio de una mujer. Si sucedió un problema, no se aceptaba el testimonio de una mujer. Gloria al Señor. Según algunos rabí o algunos maestros en aquel tiempo de la sinagoga, dice que lo único que la mujer, oiga bien, lo único, a woman should know nothing but the use of her distaff. Lo único que la mujer debe saber y conocer es el uso de un instrumento para hacer ropa, o el hilo, un instrumento para una rueca. No sé si usted sabe lo que es una rueca. Gloria al Señor. Una rueca viene siendo, si hoy lo ponemos en los términos modernos, viene siendo la máquina de coser. ¿Ve?
Así que en aquel tiempo, cuando no había máquina de coser, las mujeres cosían y cogían hilos y hacían ropas con una rueca. Era un instrumento para hacer ropa, para hacer hilo y un montón de cosas. Así que en la cultura hebrea, en la sinagoga no se le permitía a las mujeres enseñar en la asamblea, tampoco dice, ni tampoco hacer preguntas. Y de acuerdo a algunos rabíes en aquel tiempo, dice, la mujer solamente lo que debe saber simplemente es usar la rueca. Eso es todo. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que ese versículo de 1 Corintios capítulo 14 verso 34, vuestras mujeres caen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Palabra sujetas en inglés o en el original, habla sobre obediencia, estén en obediencia, como también la ley lo dice. Así como dice, cuando también la ley lo dice, no está hablando de la ley de Moisés. Oiga bien, el apóstol Pablo está hablando de la ley cultural en aquel tiempo en la que las mujeres estaban viviendo. Repito, si en este momento, amén, en este siglo, ¿verdad? El 21st century, gloria al Señor, en este mismo siglo, en este tiempo, si a uno le toca administrar en uno de esos países, uno tiene que sujetarse a la ley de ese país. Y la mujer tiene que usar un velo, si tiene que usar un velo. ¿Cuánto me comprenden? Si la mujer no, si usted se fuera a mudar, usted tiene una profesión, o son en el ministerio, o usted tiene una profesión, vamos a decir, y se va a poner en esos países donde tiene cierta exigencia a las mujeres en ese país, tiene que someterse, siempre y cuando no conflija con sus convicciones cristianas. Pero si usted tiene que usar un velo, lo tiene que usar. ¿Por qué? Porque lo más importante aquí era ¿qué? Para el apóstol Pablo, la iglesia. Por eso que las mujeres en esta congregación no podían profetizar, ser usadas por el Señor en cuanto a ministerio concierne, sino se ponían ¿qué? Un velo. Gloria al Señor para siempre. Ese es en el capítulo 14 de 1 Corintios. Gloria al Señor. Pero en cuanto a la ley, no la ley de Moisés, porque esto no era una iglesia judía, sino una iglesia gentil. Gloria al Señor. Sino la ley cultural en aquel tiempo, porque tenía que ver con algo de autoridad del hombre, de la imagen del hombre y la imagen de la mujer en esa cultura. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que no tiene que ver con nada de ministerio. Nada de ministerio. Gloria a Jesucristo. Nosotros tuvimos un problema, o supimos de un problema, no tuvimos un problema, sino supimos de un problema en uno de los países donde salieron de esta iglesia unos miembros de esta congregación, donde aunque ese país no es un país donde existe estas clases de exigencias a las mujeres de prohibirles hablar en público, etcétera, etcétera, o enseñar, o objetar, o discutir, o refutar cualquier enseñanza, sea en el asunto religioso o fuera o secular. Bendecido sea el Señor. Pero sin embargo, este matrimonio que salió de esta iglesia tenía miembros de la congregación que venían de países de Centroamérica, hispanos, amén, que no creían en el ministerio de la mujer. No creían que Dios usaba a la mujer. Que la mujer lo que necesitaba hacer no podía enseñar, no podía predicar, gloria al Señor, no podía hacer absolutamente nada de estas cosas. Gloria a Jesucristo. Lo cual eso venía del país de esa persona, no del país donde este matrimonio está aún ahora mismo, ejerciendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Bendecido, lo cual el matrimonio en esta iglesia no se sujetaron a eso. Gloria al Señor, porque eso venía de una persona, de un hombre en la congregación que estaba en contra de que las mujeres, en el país de él, bueno, sí, si en el país de él lo prohíben, pero no, él no estaba en el país de él. Bendecido sea el Señor para siempre. Amado del ministerio, por eso que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Bendecido sea el Señor para siempre. La palabra del Señor, amados, como dije anteriormente, en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 5, que habla sobre la mujer que profetiza o ora en la congregación. 1 Corintios capítulo 11,
Primera de Corintios 11:5 dice, más toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza. Oiga bien, porque lo mismo es que si se rapase. Óigalo bien. Así que, el apóstol Pablo le está pidiendo a las mujeres en esta congregación, en el capítulo 11, que si van a profetizar, que si van a ser usadas por Dios en concerniente a predicación, enseñanza en esta iglesia, porque recuerda la palabra profetiza, nos recuerda a nosotros de los profetas también del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habían profetas, pero habían profetizas también, las cuales Dios usaba en palabra de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero de acuerdo a la cultura, en 1 Corintios 11:5, de acuerdo a aquella cultura, pues la mujer en esa congregación, en el contexto cultural, se tenía que cubrir la cabeza o ponerse un velo. Que eso tampoco se aplica a hoy. Aunque hay iglesias evangélicas hoy en día que ustedes conocen muy bien que tienen esa práctica. ¿Por qué? Porque han sacado ese texto fuera del contexto y la han aplicado para hoy en día, lo cual no tiene nada que ver con la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. Amén, amados. Así que cuando dice en 1 Corintios 14:34 que la mujer caiga en la congregación, amén, y que sea sujeta o que sea obediente, más bien se está refiriendo a mujeres, de acuerdo también a comentaristas, más bien se está refiriendo a mujeres que estaban tomando cierta, pudiera ser que hubiera mujeres que estaban tomando cierta libertad fuera número uno, fuera del círculo cultural en el cual ellos estaban viviendo. Y también estaban siendo desobedientes también. Recuerden que en esta iglesia había muchos problemas. En la iglesia de los Corintios había muchos problemas que el enemigo trató de levantar en la iglesia de los Corintios para destruir la iglesia de los Corintios. Bendecido sea el Señor para siempre. Y de acuerdo a algunos comentaristas dicen que pudiera haber sido que había mujeres que estaban siendo desobedientes o se estaban saliendo de la ley cultural y eso estaba causando problemas en esa sociedad, en ese grupo y en esa sociedad. Óigalo bien, repito que si en esa ley cultural la mujer le es indecoroso, ¿verdad? Hacer ciertas cosas o tiene que vestir de cierta manera, de acuerdo a esa ley cultural, siempre y cuando no conflija con las convicciones cristianas que uno tiene, pues la mujer debe sujetarse a esa ley cultural donde está viviendo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos comprenden? Amén, amado. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Así que el asunto de que sea sujeta, o sea, que sean obedientes de acuerdo a la ley. Eso es 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Bendecido sea el Señor. No se aplica, no se puede decir que no se puede aplicar que eso restrinja a la mujer a que no debe profetizar, a que no debe ser usada en las manos del Señor en la palabra, no debe ser usada en las manos del Señor, no debe predicar, no debe enseñar, no. Eso no se refiere a eso, porque ya acabamos de leer, amado, en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, que las mujeres en esa iglesia, creo que hacían, profetizaban y eran hablar, era predicar, era enseñar en esa congregación. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo para siempre. Gloria al Señor. En la Biblia siempre, hay ejemplos, amados. Hay ejemplos de cómo Dios ha usado a las mujeres en el ministerio. En Joel capítulo 2, verso 28, Joel, el profeta Joel capítulo 2, verso 28, podemos ver que el Señor Jesucristo, al mandar la promesa, oiga bien, gloria al Señor para siempre, del Espíritu Santo, no hizo diferencia entre hombre y mujer. Óigalo bien. En Joel capítulo 2, verso 28 dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí están las mujeres. Así que los hombres y mujeres, Dios los iba a usar en profecía,
en declaración ungida e inspirada del Espíritu, para consolación, para exhortación, para amonestación de la congregación y edificación de la congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor. Así que eso está profetizado. Joel 2:28. Y será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Oiga bien, profetizarán. Y dice aquí, y vuestros viejos soñarán, ¿qué? Sueños. Cuando dice soñarán sueños, que tendrán visiones. No son sueños de eso, de malestar. O ¿verdad? De arroz con habichuela, que le cayó mal lo que se comió. No, cuando habla de sueños ahí es visiones. Vuestros viejos tendrán visiones. Recuerde que los sueños que José, ¿verdad?, el hijo de Jacob, tuvo, no eran sueños corrientes, sino eran visiones que Dios le estaba dando a José cuando era un niño, cuando era un muchacho, y Dios las cumplió. Bendecido sea el Señor para siempre. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes también, oiga bien, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Gloria al Señor. Así que en 1 Corintios capítulo 14, verso 34, no se debe aplicar este versículo. Gloria al Señor, el versículo que estamos leyendo, que el apóstol Pablo, ciertas instrucciones a esta congregación de los Corintios. 1 Corintios 14, 34 dice: vuestras mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que estén en obediencia, como también la ley lo dice. Más bien es eso se tiene que interpretar en el contexto cultural en el cual vivieron los corintios y también los judíos. El apóstol Pablo, usted sabe que lo que hizo, él se ajustaba a la cultura de los países en que él iba. Porque dijo: para judío me hice judío, para ganarme judío, pero no, ¿verdad? Pero no que el apóstol Pablo obedecía o volvió otra vez bajo la religión judaizante, que volvió otra vez a practicar aquellas cosas que él antes practicaba, que negaban el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sino que el apóstol Pablo al decir que me hice judío, es que él se rapaba la cabeza porque él tenía voto como judío, que como era él. Se rapaba la cabeza, se afeitaba la cabeza, por consejo de Santiago, por consejo de los apóstoles, le dijo: mira, cuando Pablo fue para Jerusalén, le dijeron: mira, métete en el templo. Aquí hay varios aquí que van a ir al templo de Jerusalén y van a terminar con el voto. Pues tú también haz lo mismo, porque aquí se está diciendo que tú estás predicando y estás enseñando en contra de los judíos, lo cual no era cierto. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dijo: y al gentil me hice gentil, pero no sin, aunque los gentiles no tenían la ley de Moisés, pero dice: pero no sin la ley de Cristo, dijo el apóstol Pablo. De todo me he hecho un poco para que de todo me gane. Así que el apóstol Pablo se ajustaba a la cultura en la cual él iba. Por eso que esto se tiene que interpretar en 1 Corintios 14, 34, no concerniente a restricción de ministerio a la mujer en la iglesia, sino más bien sino en concerniente a cultura. Esto se debe que esta interpretación de que la mujer que la mujer cae en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que sean obedientes, como también la ley lo dice, se refiere a la ley cultural de ese país, de ese lugar. Si era algo que no iba a confligir, oiga bien, con su salvación, pues la mujer pues tenía que someterse a la ley cultural de ese país. Porque si no, que lo que sucedía, pues el enemigo iba a causar, iba a usar ese ¿cómo se dice? Ese eslabón o esa actitud para destruir la iglesia. Porque iba a causar un problema en la iglesia entre los hombres y las damas en la congregación, culturalmente hablando. Y la iglesia se iba a destruir. Que todos nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. Así que que para que la iglesia se salve, para que la iglesia no se destruya, si uno está en uno de esos países, uno debe sujetarse a esa cultura. Amén, amados. Siempre y cuando no conflija con las convicciones cristianas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo?
Gloria al Señor para siempre. Y no se debe aplicar, ya dimos en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, gloria al Señor, que habla que las mujeres Dios las usa en profecías. Gloria al Señor. Y que el Espíritu se iba a derramar y que ministerios y dones del Espíritu se iba a derramar, que esos dones del Espíritu se iban a derramar sobre las mujeres también, no solamente sobre los hombres. Bendecido sea el Señor para siempre. En Joel capítulo 2, verso 28, y Dios usa mujeres, gloria al Señor, en el pastorado, como evangelistas, como maestras también. Bendecido sea el Señor. Si no fuera así, amados, vamos a lo lógico. Si no fuera así, que Dios que quisiera usar o fuera antibíblico, que Dios no quisiera usar o que las mujeres enseñaran o que las mujeres predicaran o que las mujeres, en verdad, Dios las usara en profecía. Si fuera así el asunto, usted puede estar seguro que cada vez que una mujer se pare al frente de una congregación para enseñar y predicar, se queda muda, no tiene palabra, porque Dios no la va a usar. ¿Cuánto me comprenden? Amén. Cuando quien da el mensaje, ¿quién es? Dios es el que da el mensaje. Dios es el que da el mensaje y no es el hombre. Amén. No es el hombre. Si es un mensaje de Dios, es el mensaje de Dios. Y Dios no va a hacer ninguna acepción de personas, sea hombre o sea mujer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. Así que este Espíritu se ha derramado, el Espíritu Santo se ha derramado, de acuerdo a Joel capítulo 2, verso 28, sobre toda carne, sobre todo ser humano. Si ustedes van a la Biblia, podemos ver en el Antiguo Testamento a varias mujeres a quienes Dios usó. Varias mujeres a quienes Dios usó. Bendecido sea el Señor. En Jueces capítulo 4, en el libro de los Jueces capítulo 4, verso 4, podemos ver una de esas mujeres. Varias mujeres a quien Dios usó como profetas, pero ya no se le puede aplicar la palabra profeta, sino profetizas. Óigalo bien, porque eran mujeres. Era Hulda, una de ellas, Miriam o María, Ana, eran otras de las mujeres a quien Dios usó en el Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 4, gloria al Señor, había una mujer que se llamaba Débora. Oiga bien, una mujer que se llamaba Débora, que no solamente Dios la usaba como profeta al pueblo de Israel, como si fuera un profeta, sino que era una mujer gobernadora que gobernaba también. Y eso que estaba bajo aún bajo la ley mosaica, a la mujer no se le prohibió. A la mujer no se le prohibió ser usada por Dios, pero sí la mujer era ¿qué? Sujeta a su marido. O sea, en cuanto a la ley cultural de ella, pues, pero en cuanto a la ley de Moisés, la mujer no se le prohibía ser usada por Dios como profeta o como profetiza, que esa es la palabra que se aplica a una mujer a quien Dios usa en profecía. En Jueces capítulo 4, verso 4, mira lo que dice aquí. Gloria al Señor. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, oiga bien, Débora, profetiza. ¿Esposa de quién? De Lapidot. ¿Ve? Dice, y el versículo 5 dice, y ella se sentaba bajo la palmera de Débora. Oiga bien. Así que ella se sentaba bajo la palmera de Débora. Oye, parece que habían puesto, en la versión que yo tengo dice bajo la palmera de Débora. Es muy interesante, ¿verdad? No pasar esa palmera bajo la palmera de Débora. No pasar por alto el significado de ese lugar en el cual ella juzgaba a la nación israelita. Y ella se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella ¿a qué? A juicio. Gloria al Señor. El versículo 6 que dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, oiga bien, de Cedes de Neftalí, y le dijo, Débora, ahora ejerciendo el ministerio de profeta,
un ministerio de profetisa, mejor dicho. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedé de Neftalí. Y le dijo, no te ha mandado, oiga bien, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y retírate hasta el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. El versículo 7 dice, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre valiente? Este hombre Barak le respondió a esa mujer Débora, profetisa, gobernadora, le dijo, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. ¿Y qué es lo que le respondió esta mujer Débora? La profetisa le respondió, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas. Porque en la cultura, oiga bien, se suponía que era el hombre que iba al frente de la batalla. En esa cultura, amén, hoy en día la cultura ha cambiado aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? Y en muchos países, tanto hombres como mujeres van, ¿qué? Al ejército. Gloria al Señor para siempre. Pero aquí dijo, Débora dijo, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas. Porque el reconocimiento le iba a ir a Barak, no está supuesto ir a Débora. Aunque ella era profetisa, oiga bien, y aunque ella era jueza, pero ella se daba a su lugar. No quería robar el reconocimiento que Barak iba a tener. Amén. Bendecido sea el Señor para siempre. Y como Barak, bueno, no quería ir solo, ¿ves? No escuchó la voz de Dios que habló a través de una mujer. A una profetisa, a Débora. Pues ¿qué le pasa? Dice, porque en el camino, oiga bien, en el versículo 9 de Jueces 4, Jueces 4:9 dice, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que va, porque en mano de mujer venderá, oiga bien, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedés. Así que Dios le entregó a una mujer, no a Débora en particular, sino a otra mujer que no fue a Débora, le entregó al enemigo, lo entregó en manos de una mujer. Pero podemos ver, el punto que podemos ver aquí, amado, es que Dios usó, y en el Antiguo Testamento, aún bajo la de Moisés, usó a mujeres en el ministerio, y no solamente en el ministerio, sino como gobernadora, como juezas a la nación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. Así que una de ellas, de las mujeres a quien Dios usaba en el Antiguo Testamento, fue a Débora. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? En Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes 22, versículo 14, podemos ver a otra mujer. Gloria al Señor. Hay otra mujer a quien Dios usaba, oiga bien, en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, Dios usaba como una profetisa también. Estamos en Segunda de Reyes 22, 14. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y a Icam, y a Acbor, y Safam, y a Asaías, a Hulda, profetisa, esposa de Salum, hijo de Tigvá, hijo de Araas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron, ¿con quién? Con ella. Eso era bajo la ley de Moisés. Óigalo bien. El versículo 15 dice, y ella les dijo, Hulda profetiza, y ella les dijo, así dice Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí. Vamos a hacer un paréntesis aquí.
Así que en 1 Corintios capítulo 14, amén. En 1 Corintios capítulo 14, que estábamos hablando, amén, amados. El apóstol Pablo dice a las mujeres que callen en la congregación. El apóstol Pablo sabía todas estas cosas que yo le estoy leyendo a ustedes. Él sabía de cómo Dios usaba a las mujeres en el Antiguo Testamento, aún bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés. Así que, ¿cuántos están conmigo? Gloria al Señor. Así que en 1 Corintios 14:34, 1 Corintios 14:34, al apóstol Pablo decir que las mujeres caen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. El apóstol Pablo sabía que bajo la ley de Moisés Dios no discriminó en cuanto a ministerio concierne a las mujeres. No usaba solamente a los hombres, sino usaba a mujeres como profetisa. Profeta es el hombre, profetisa viene siendo la mujer. Así que el apóstol Pablo sabía estas cosas. Así que obviamente en este versículo de 1 Corintios 14:74 no se puede referir en cuanto a ministerio, sino más bien a mujeres en la congregación que estaban haciendo unas cosas o hablando, haciendo ciertas cosas que estaban fuera de orden. Fuera de orden. Fuera de orden cultural. Fuera de orden ciertas cosas que estaban haciendo, que lo que más bien el enemigo estaba usando, ¿para qué? Para tratar de causar problemas en la congregación. Pero el apóstol Pablo sabía todas estas cosas que yo estoy leyendo, que Dios no hace excepción cuando viene a usar en ministerio a mujeres. Dios no hace excepción. Usa tanto a hombres como a mujeres en el ministerio. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El apóstol Pablo estaba muy consciente de estas cosas que yo le estoy leyendo a ustedes, porque él sabía el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, bendecido sea el Señor. Así que aquí, en Jueces 4:4 en adelante, y que habla de Débora, en segunda de Reyes 22:14, podemos ver la profetisa Hulda, amén. Volvemos otra vez a segunda de Reyes 22, verso 15. Hulda profetiza, dijo, y ella les dijo, así dice Jehová, porque ese era el nombre que se usaba en aquel tiempo. Amén, amados. Hoy en día es, así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo. Ese es el Nuevo Testamento. Hoy en día se dice, así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo. Óigalo bien. No se dice así dice Jehová. Si usted oye a algún cristiano en alguna congregación en profecía decir así dice Jehová, hermano, esa profecía es más bien humana y no es del Espíritu. Porque si usted analiza bien las profecías en el Nuevo Testamento, no dice así dice Jehová, dice así dice el Espíritu Santo o así dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que todo traerlo a la Biblia. Amén, amados. Y al decir todos debemos traerlo a la Biblia. La semana pasada estuve predicando, ¿verdad?, cómo las profecías, cómo el hablar en lengua tiene que tener su interpretación, ¿sí o no? Porque si no lo que causa es confusión. Pues después del culto a mí me enseñaron un video de una hermana en un avión hablando en lengua. Yo no sé por cuántos minutos. Entonces pues la tuvieron que sacar del avión. No había interpretación. Entonces después descubrieron que el tiempo que estuvo hablando, pues descubrieron que el avión tenía un problema, que si hubiera despegado antes que el hermano hubiera hablado en lengua, el avión se iba a estrellar, iba a tener un accidente. Eso no justifica lo que ella hizo. Porque el avión tenía un problema y lo digo. ¿Por qué lo digo? Es una buena hermana, pero así como la hermana habló lenguas en un avión y no hubo interpretación, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y el Espíritu Santo, oiga bien, porque el avión tuviera un problema y se iba a estrellar, es punto y aparte. Pero vamos a lo que vamos a lo que la Biblia dice a los corintios, que si hay lenguas,
Qué lindo hubiera sido si ellos hablaran lengua y hubiera una interpretación y hubiera dicho, así dice el Señor, este avión tiene un problema. Y no deben despegar este avión. Tenemos ejemplos. El apóstol Pablo le dijo al que estaba encargado de la nave, o a un soldado romano le dijo, no debemos navegar porque si no, este barco va a naufragiar. Porque el Señor se lo había revelado, le dijo en el idioma vernáculo, en latín, o no sé, o en griego, cualquier idioma que el apóstol Pablo sabía en ese momento. Él sabía su propio idioma, pero sabía griego también. Pero se lo dijo ¿qué? Se lo dijo que en el idioma que ellos conocían, los cuales ellos no obedecieron a Pablo, los cuales el barco naufragió. Pero también el apóstol Pablo dijo, el Señor me ha enviado su ángel para revelarme que ninguno aquí va a aparecer. Qué lindo hubiera sido así, ¿verdad? Así que, porque esa hermana estuviera hablando lengua en ese avión, y el avión no despegó por ese momento y descubrieron después que había un problema que iba a causar que el avión se estrellara o lo que sea, o un accidente aéreo y todos iban a aparecer. Amado, no justifica. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Los hermanos en la iglesia de Corinto creían que estaban haciendo bien cuando en realidad no estaban haciendo bien. Tiene que haber interpretación de las lenguas que se estaban hablando. Tiene que haber interpretación de las lenguas que se están hablando en una congregación. Si hay un mensaje en ese ambiente, todos los pasajeros estaban ahí. Alguien se paró hablando en un lenguaje que ellos no conocían. A su entender, ella estaba loca. Como la iglesia de Corintios pasó. Exactamente mismo, así misma situación. El avión no se estrelló. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero no podemos pasar por alto que esa hermana necesita conocimiento en ese punto, en la palabra de Dios. Amén, amado. La palabra de Dios es clara. Hubiera sido muy bonito si ella, muy lindo, si hubiera interpretación. Gloria a Jesús. Que ese avión, si lo despegaban, se iba a estrellar. ¿Usted sabe lo que hubiera sucedido a esa gente que iba en ese avión? Confirmaron. Oye, ¿y a quién tú sirves? ¿Y quién es tu Dios? ¿En quién tú crees? Y ellos hubieran tenido, yo creo en Jesucristo de Nazaret. Y es el Espíritu de Dios que me reveló esto. Amén. Eso hubiera sido mucho mejor. Bendecido sea el Señor. Que Dios Dios, ¿verdad?, le preservó la vida a ellos, eso es punto y aparte. Pero tenemos que ir a la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que estar claro. Eso es lo que nosotros tenemos que estar claro. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, oiga bien, fuera de lo que está escrito, ni más ni menos de lo que está escrito. Lo demás, que es una doctrina errónea, ¿qué es lo que es? Un pretexto, como dice, el texto fuera de contexto. Es un pretexto. Gloria al Señor para siempre. Nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Así que, mis amados, aquí podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 22, verso 15, y ella les dijo, una mujer que se llamaba Hulda, que era profetisa bajo la ley de Moisés, Dios no restringió ministerios ahí. Pero el apóstol Pablo estaba muy consciente de estas cosas. Aquí en 2 de Reyes 22, 15 dice, esta mujer Hulda profetiza. Dice, y ella les dijo, así dice Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí. Versículo 16 dice, así dice Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Así que podemos ver a Hulda profetiza, siendo usada por Dios. Ella estaba sujeta a su marido, ella estaba obediente a su marido, bajo la ley cultural en la cual ella había crecido, pero se dio a su lugar como esposa. Pero oiga, Dios no restringió el ministerio de Hulda, porque era mujer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Como tampoco el apóstol Pablo estaba restringiendo el ministerio de las mujeres en la iglesia de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 5. En cuanto a vestimenta, sí, porque eso era algo cultural. Porque eso iba a traer un problema en la congregación, en ese ambiente en el cual esta mujer estaba, o estas hermanas estaban viviendo.
Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Podemos también en Éxodo capítulo 15, verso 20. Amén. Podemos ver a Miriam. En la versión que yo tengo dice Miriam o Miriam. María era ¿qué? La hermana de ¿quién? De Moisés. Éxodo capítulo 15, verso 20. Éxodo 15, 20. Tenemos a alguien, otra mujer, que era ¿qué? Profetiza también. Oiga, ¿qué más cerca de la ley de Moisés que la misma hermana de Moisés? Gloria a Jesucristo. Una mujer a quien Dios la usó, profecía. Bendecido sea el Señor. Y dice aquí en Éxodo 15, 20, y Miriam o María, según otras versiones, dice, la profetisa, hermana de quién? De Aarón y de quién? De Moisés. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y ¿qué? Y danzas. Amén, amados. Y el versículo 21 empieza la profecía. Y mira, le respondía, cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Gloria al Señor para siempre. Y el versículo 22 ya usted sabe qué sucedió. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pero podemos ver que Miriam era ¿qué? Profetiza. Bajo el hermano de ella, que era Moisés. Bendecido sea el Señor. Y bajo Aarón, que después más tarde iba a ser sumo sacerdote. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? Y en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas capítulo 2, verso 36, tenemos a otra profetisa bajo la ley de Moisés. Estaba también allí una profetisa que se llamaba ¿quién? Ana. Oiga bien, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual era grande de edad, oiga bien, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Oiga bien, el versículo 37 dice, y era viuda como de 84 años. Y era viuda como de 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios. ¿Del templo de qué templo? Del templo de Jerusalén. Era una mujer, pero Dios la usó ¿en qué? Profecía, porque era una profetisa. Amén. En el ministerio. Y dice, y sirviendo, no se apartaba del templo. Estoy en Lucas 2:37. Sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y ¿qué? Y oraciones. Oiga bien, y oraciones. El versículo 38 dice que esta Ana profetiza, viniendo en la misma hora, también daba gracias al Señor. Eso fueron cuando presentaron a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando fueron al templo, María y José fueron al templo a presentar a Jesucristo. Amén. Que era la costumbre. Dice, y esta Ana, viniendo a la misma hora, también daba gracias al Señor y hablaba de él, de Cristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria al Señor para siempre. Y el versículo 39, y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron José y María, obviamente, a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Gloria al Señor. ¿Estamos claros? Así que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:34 dice, las mujeres caen en la congregación, estamos claros que más bien eso no se refería a ministerio, sino que había mujeres que posiblemente en esa misma congregación se estaban saliendo ¿de qué? De orden. Amén, como en el asunto de las profecías, no estaban profetizando con el velo. Porque de acuerdo al contexto cultural tenían que tener el velo y no causar problemas en la congregación. No causar ningún problema. Amén, amado.
o mejor dicho, causar ningún problema. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Así que más bien se refería a un asunto que había mujeres que se estaban saliendo fuera del estatus como mujer en cuanto a esposo y marido concierne. En cuanto a la esposa y marido concierne. Esposa y marido concierne, mejor dicho. Amén, amado. Sí, porque queremos estar claros aquí. Estaban siendo desobedientes. Obedience, que estén obedientes, que sean sujetas. En inglés es obedience, que sean obedientes según la ley. Amén, amados. Gloria al Señor. Vamos a Hechos capítulo 21, Hechos 21:9. Las hijas de Felipe, hablamos de ellas, ¿verdad que sí? Las hijas de Felipe, el evangelista. Si ustedes leen en Hechos 21:8, para tener un contexto, amén. En Hechos 21:8 y verso 9 dice, y al día siguiente, partiendo Pablo a los que con él estábamos, este es Lucas hablaba, Lucas escribió ¿verdad? El libro de los Hechos. Y al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, no a Cesarea, sino a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y el versículo 9 que dice, y este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo dijo? Mas quiero que profeticéis que hablar la lengua, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a menos que el que habla en lengua la interprete. Amén, amado. Gloria al Señor. Así que estas muchachas, vírgenes, hijas del evangelista Felipe, Dios las usaba en profecía, en exhortación, en amonestación, en confortación a la iglesia. Dios las usaban en la declaración del Espíritu Santo a la congregación. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuánto estamos claros en esto? Amén, amados. Gloria al Señor. Ahora estamos todavía seguimos en 1 Corintios 14:34. Así que estamos claros en que cuando el apóstol Pablo le dice a las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también sujetas en inglés o en el original se refiere en obediencia. Así que si no estaban en obediencia, quiere decir que era una desobediente porque algo estaban haciendo que estaba incorrecto en la congregación. No estaban obedeciendo de acuerdo a la ley cultural o algo, en lo que se refiere a matrimonio en aquella cultura. Amén, amados. Porque dice aquí, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35, oiga bien. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Si las mujeres quieren aprender alguna cosa, pregunten, ve que eso tiene que ver algo con cultura también. Porque a las mujeres no se les permitía en la cultura hebrea hacer preguntas en la audiencia, a refutar alguna enseñanza, a objetar. Y en la cultura de griega, greco-romana, pues había ciertos reglamentos también. Y también había un problema que si se ponían a preguntar al marido sobre lo que estaba enseñando el pastor en ese momento, o quien fuera el pastor en ese momento, ¿qué dijo? ¿Cómo es esto? ¿Qué problema? Porque entonces lo que se oía en la congregación no era la enseñanza, sino a muchas mujeres haciendo preguntas. Y un bullicio, y preguntas para acá y preguntas para allá, y eso como que causa ¿qué? Distorsiona el culto, distorsiona la reunión. Amén, amados. Y no solamente mujeres, sino también hombres. Si los hombres también empiezan a hacer esas cosas durante la predicación, eso es interrumpir la enseñanza o la predicación. Y lo que se oye es un ruido en la congregación. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo. Si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus ¿qué? Maridos. Y usted no tiene que
obviamente, si usted tiene una pregunta como mujer, usted no va a empezar a hacer la pregunta a su marido, porque si hay muchas mujeres haciendo la pregunta a su marido ¿verdad? O a quien sea, se oye en la iglesia, ¿qué? Como cuando uno entra en un restaurante. Mucho, ¿qué? Mucha habladuría, como dicen. Mucho ruido, mucha gente hablando. Gloria al Señor. Si quieren aprender alguna cosa, pregunten en sus casas a su marido, porque vergonzoso, oiga bien. Porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. El apóstol Pablo no se está refiriendo a ministerio, ya estamos claros en eso. Él estaba muy, muy claro en lo que el Antiguo Testamento enseñaba y lo que se escribió concerniente a mujeres que Dios usaba en el ministerio bajo la ley de Moisés. Él tenía todos esos conocimientos. Pero aquí había algo que estaba causando falta de vergüenza en la congregación. Porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Oiga bien. Y hermano Luis Mortí, pastor Luis Mortí, que está con el Señor hoy en día, dijo, no solamente es vergonzoso que las mujeres estén hablando en la congregación, sino los hombres también. Porque si hay hombres hablando y mujeres hablando en la congregación mientras se está enseñando la palabra, eso es vergonzoso, eso es falta de vergüenza. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Pero en asuntos culturales, en asuntos culturales, de esa cultura en la cual el apóstol Pablo se le estaba dirigiendo, había algo de sinvergüenza. Algo que, ¿verdad? Que faltaba vergüenza, que la mujer en ese ambiente cultural estaba haciendo, que era una falta de vergüenza. Bendecido sea el Señor para siempre. El versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, el versículo 37, si alguno se cree profeta, ya sabemos que la palabra profeta, en distinción a qué, a personas a que Dios usa en el don de profecía. Oiga bien, hay una distinción entre profeta y el ministerio de profeta y a quien Dios usa en el don de profecía. Hay una distinción completamente. Me explico, porque Dios puede usar a una persona en el don de profecía, pero no necesariamente tener el ministerio de profeta, de predicador, como un ministerio en sí. Uno de los ministerios que Cristo da a la iglesia es el ministerio de profeta. Todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Sí, Dios lo puede usar usted en profecía, en don del Espíritu Santo, pero no necesariamente es tener el ministerio o de evangelista, o de pastor, o de profeta, o ministerio de maestro, o de apóstol, amén, o de enviado de Dios, embajador de Cristo, para predicar la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor para siempre. Si alguno se cree profeta, dijo el apóstol Pablo, estoy en 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, sí, porque hay gente, ¿verdad? Que no, eso no va conmigo porque yo soy espiritual, o yo soy profeta, yo soy profetiza en la congregación, o soy profeta. A mí eso conmigo no se aplica. Si alguno se cree profeta o espiritual, si usted tiene un concepto de que usted se cree es profeta o espiritual, usted cree que tiene ese ministerio o ese don del Espíritu Santo, amén, reconozca que lo que escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Y cuando se dice mandamientos del Señor, obviamente, amado, no está contradiciendo, amén, no está contradiciendo lo que el apóstol Pablo dijo en los versículos anteriores cuanto al ministerio a la mujer, en cuanto a que Dios usa a la mujer. Amén, amado. No se está contradiciendo. Si lo que son mandamientos del Señor, todo lo que tiene que ver con el orden en la congregación, no con destrucción, oiga bien, sino con edificación, no con desorden, sino con orden. Si es en el contexto cultural del país donde usted esté, todo lo que tiene que ver con eso, en lo que concierne a la edificación de la iglesia, es mandamiento del Señor. Lo que tiene que ser en concerniente a edificación en la iglesia. Si usted está en un país árabe, un país Medio Oriente, en la India, lo que sea,
Y usted se requiere que, ¿verdad?, que use cierta vestimenta siempre y cuando no conflija con sus convicciones cristianas. Oiga bien, usted se la pone y así no, son mandamientos del Señor, que usted se someta a esa cultura, porque si no, usted va a andar como una gallina sin pescuezo en muchos de esos países. Porque si usted es mujer, usted es mujer pastora, va para algunos de esos países y mire, mejor que Dios, o Dios llama a su esposo para uno de esos países para predicar esa palabra, y la mujer en esa cultura es restringida y los hombres se ofenden si ven a la mujer enseñando. Además, hay culturas que el hombre tiene que andar unos pasos al frente y la mujer detrás. Y repito, como dije al principio, en Turquía hoy día se está permitiendo a la mujer manejar un automóvil en Turquía. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Si usted no se somete a esa cultura, siempre y cuando no contradizca, no conflija con sus convicciones cristianas, si usted no se someta, y si es una cultura árabe de esos países, va a andar con una gallina sin pescuezo. Y como es mandamiento del Señor que en ese punto cultural usted se someta para que la obra o para que la iglesia crezca o para que el Señor haga lo que quiera hacer en esa cultura en particular, oiga, hay que hacerlo, ¿sí o no? Pero nosotros estamos en Estados Unidos, ¿de qué? De América. Amén, amado. Amén. No estamos bajo esas culturas en otros países. Si usted está en ese país, usted aplica esa cultura o esas enseñanzas en ese país, amén. Si usted lo quiere hacer, amén. Nosotros estamos en Estados Unidos de América. O en Puerto Rico también. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, el versículo 37, 1 Corintios 14, 36, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Reconozca. Use la cabeza. Lo que yo le estoy escribiendo son mandamientos del Señor, porque todo lo que tiene que ver, repito, todo lo que tiene que ver con edificación de la congregación, al judío me dice judío para ganarme judío, al gentil me dice gentil para ganarme gentil. Amén. Para que de todo gane un poco. Así como el apóstol Pablo se sujetó, amén, pues estos de la iglesia de Corinto se tenían que sujetar. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es la edificación de la congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor. El versículo 38. Pero si alguno es ignorante, sea ignorante. ¿Usted quiere? Eso me recuerda al versículo que el Señor dice a las iglesias en Apocalipsis. El que es injusto, que siga que sea injusto todavía. El que es justo, que busque más la justicia. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, si alguno es ignorante, sea ignorante. El que no quiera someterse a estas cosas, que no quiera obedecer a estas cosas, para que sea un ignorante. Amén. Gloria al Señor. El versículo 31 dice, así que hermanos, procurar, y vuelve el apóstol Pablo, encajar en concerniente a la profecía. Oiga bien, y concerniente a las lenguas. Así que hermanos, procurar profetizar, o sea, hablar en el idioma vernáculo del pueblo, el idioma que el pueblo, ¿verdad?, comprende. Y dice aquí, y no impidáis el hablar en lenguas, pero eso no se, ok, wow. Pero tiene que haber ¿qué? No se puede pedir hablar en lengua. Si uno va a hablar en lengua, usted y para Dios, amén. Es que el entendimiento no es edificado, pero usted está hablando en lengua, usted mismo no las conoce, usted está hablando en un lenguaje espiritual, amén, amado. Pero si es asunto de traer un mensaje a la iglesia, ya tiene que haber ¿qué? Una interpretación a esas lenguas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Procurar profetizar y no hay piedad el hablar en lengua. Pero el versículo 40 que dice, pero ¿qué? Hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden.
Ya van cogiendo el contexto de todo lo que el apóstol está hablando, concerniente a las mujeres, concerniente a las profecías, concerniente a las lenguas en la iglesia. En este capítulo, hágase todo en orden. Amén. Decentemente y en orden. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que volvemos a Proverbios 31:10, que fue uno de los versículos que leí al principio. Así que ¿cuántas de las mujeres en esta congregación le dan gracias a Dios que el ministerio no es limitado solamente a los hombres, sino a las mujeres también? Dios usa a hombres y a mujeres. Dios usa a hombres y a mujeres. Hay ciertos concilios que tienen ciertos reglamentos. Gloria al Señor para siempre, pero no le quitan el ministerio a la mujer. Le permiten enseñar la palabra, predicar la palabra. Bendecido sea el Señor. Oficiar la Santa Cena también le permiten. Y también, gloria al Señor, todo lo que Dios ponga en las manos de una mujer hace, igual que los hombres. Versículo, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mire, esta mujer que se está hablando aquí, para que ustedes vean, ya estamos claros de que Dios no discrimina en cuanto a ministerio a las mujeres. Amén, amado. Estamos claritos en eso. Amén. Sino que Dios quiere que las cosas se hagan decentemente y con orden en la congregación. Pero aquí habla de una mujer que muchos leen estos pasajes bíblicos y lo leen rápido, como, ¿verdad?, a la luz de relámpago. Y no aprecian lo que está, como yo también lo he hecho en el pasado, pero no aprecian las palabras que están leyendo. Esta mujer era una mujer empresaria. Esta era una mujer empresaria, una mujer de negocio, una mujer inteligente, sabia. Además, estaba sujeta a la ley matrimonial de su esposo en esa cultura. Y no estaba quebrantando la ley, más bien estaba siendo elogiada, reconocida en el ambiente masculino de aquella época. Porque hablaban bien de esta mujer. Oiga bien, mire cómo es. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Estoy leyendo la versión de Reina Valera Gómez. El versículo 11, estoy en Proverbios 31, versículo 11. El corazón de su marido está, ¿qué? En ella, ¿qué? Confiado. Y no tendrá necesidad de, ¿qué? De despojo. O sea, usted sabe lo que es despojo, ¿verdad que sí? Cuando uno ataca al enemigo, coge los despojos, ¿verdad? Pues el esposo no tiene que estar a base de despojo. Porque usted es una mujer, oiga, una mujer brillante, una mujer sabia, inteligente, una mujer trabajadora. Y no estoy hablando de los hombres vagos que no quieren trabajar y las mujeres están trabajando. No estoy hablando de eso. No vaya usted a coger el fiado. Porque hay hombres que no quieren trabajar. Pueden trabajar y no quieren trabajar y mantienen a su esposa trabajando. Alaba. Sí, hay hombres que son vagos. Ahora en el ministerio, hay veces que en el ministerio hay pastoras y hay pastores, etcétera, etcétera. Y hay pastoras que han decidido trabajar para que su marido, pero son pastoras, oiga, que tienen un buen oficio o que tienen un buen checazo, amén, buena plata. Y le dicen al esposo, no trabajes tú, pastorea tú, pero son mujeres que tienen, oiga, un buen oficio. No se puede aplicar la regla a todo el mundo tampoco. Oiga bien, pero por lo general el hombre es el que tiene que trabajar, por lo general. En esta cultura en la cual vivimos, ¿verdad? Por desgracia o gracia. Por desgracia o gracia, la mujer tiene que trabajar también. ¿Por qué? Porque no rinde el dinero. Porque se quieren sacar, eso es una historia, eso es un trasfondo histórico, porque se quieren sacar impuestos de los dos lados. Alaba. Porque antes no era así, antes los hombres en este país trabajaban y le daban un checazo grande que la esposa no tenía que ir a trabajar porque el checazo era bien grande, el cheque. Estoy hablando del cheque porque a veces que yo digo checazo pueden entender otra cosa. Gloria al Señor. El cheque era grande, la plata era grande y la mujer no tenía que trabajar sino criar a sus niños, ¿verdad? Porque preferiblemente es que la esposa cría a sus niños que
una escuela esté criando a sus niños, o un daycare esté criando a sus niños. Porque ¿quién le está enseñando a sus niños? ¿Usted o el daycare? Gloria al Señor. Especialmente como en la cultura hoy en día que nosotros vivimos, que le están enseñando cosas a los niños que van en contra de las convicciones cristianas. Gloria al Señor. Los principios cristianos, exacto. Bendecido sea el Señor para siempre. Oiga, pero eso se arregló de cierta forma que ahora la mujer tiene que trabajar también. Pero en matrimonio hay veces que hay cierta acorde, ¿verdad? Que uno decide, la mujer decide, mira, yo voy a trabajar porque ellas ganan más plata, vamos a decir. Y tú te quedas como pastor y tú te quedas y así. Pero en ese caso no es el de todo. Amén, amados. Pero en este caso el hombre trabajaba también, oiga bien, pero tenía una mujer trabajadora. Tenía una mujer que era empresaria, tenía una mujer negociante. Mira lo que dice este versículo. El corazón, estoy en Proverbios 31:11. No me he salido del hilo del mensaje, amén, que Dios usa aquí a las damas en el ministerio. Amén, amados. Bendecido sea el Señor. Dice, el corazón, el Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Y no tendrá necesidad de buscar despojos por ahí. Amén. El versículo 12, le dará a ella bien y no, ¿qué? Mal, todos los días de su vida. Busca lana, esta mujer busca lana. Mira lo que está buscando. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer trabajadora. Óigalo bien. Así que en el tiempo de Israel también las mujeres trabajaban. ¿Se acuerdan de Ruth? Amén. La moabita trabajaba. Gloria al Señor. Y esta mujer a la cual se refiere era una mujer trabajadora, buscaba lana y con voluntad trabajaba con sus manos. Mira el versículo 14, estoy en Proverbios 31:14. Es como navío de mercader. Esta mujer es como navío de mercader, trae su pan de lejos. Óigalo bien. El versículo que dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia. No, oiga, esta mujer no solamente una mujer trabajadora fuera de la casa, sino que no, por ser trabajadora no quiere decir que por esto que ahora ella se va a sentar y no va a cumplir con su rol, con su deber concerniente en el matrimonio. Óigalo bien. Sí, porque hay mujeres que trabajan, y esto ha pasado, y del matrimonio se han roto por esto. Y le dejan todo al marido y todo, y él viene tomando el lugar de ella y ella el lugar de él. Se cambian. En inglés se llaman el role. Se cambian como debe ser la situación. Así que los roles, amén. Gloria al Señor para siempre. Y se han destruido matrimonios que han practicado estas cosas. Gloria al Señor para siempre. Pero en este punto, amado, esta mujer no solamente trabaja afuera, sino que cuando llega a la casa, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a la casa, pues ella cumple con su deber matrimonial. Amén. Su rol matrimonial, sus roles. Amén. Creo que así se dice en español, según lo escuché por ahí. Gloria al Señor. Busca la lana y el lino. Estoy en el versículo 13. Proverbios 31:13. Busca la lana, el lino con voluntad trabaja con sus manos. Es como navío de mercader trae su pan de lejos. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Así que esto no era cualquier mujer. Si usted va a tener criadas es porque es una mujer que tiene plata, ¿sí o no? Es una negociante, es una mujer empresaria. Óigalo bien. Así se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, porque no, mira que sus criadas. Porque no era una mujer que abusaba de sus criadas. Era una mujer que aunque tenía criadas y era pudiente, tenía que no abusaba de sus criadas. La trataban bien. Amén, amado. Gloria al Señor. Versículo 16. Considera la heredad. Esta mujer considera, oiga bien, la heredad. Así que está haciendo que una investigación. Está buscando los pros y los contras. Oiga bien, una negociante. Considera la heredad y la compra. La compra después de haberla considerado, si le va bien o no le va a ir mal. Así que dice, considera la heredad y la compra y planta ¿qué? Viña del fruto de sus manos. ¡Wow!
esta es una, como dicen, una roble, ¿verdad? Algo fuerte. Esta mujer era fuerte. Con sus manos. O sea que tenía criados, criadas, amén. Hacía el trabajo, pero ella también, mire, metía mano, amén. Así que con sus propias manos ella también sembraba. Gloria al Señor. Oiga bien, creo que dice, versículo 17, ciñe de fortaleza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que su ganancia es buena. Si se lo dije. Ella ve que, oye, la plata es buena. Ve que su ganancia es buena. Su lámpara no se apaga de noche. Hasta aquí llegué, apagué la lámpara. Aplica su mano al uso de sus manos. Oiga bien, aplica su mano al uso y sus manos toman ¿qué? La rueca. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? La máquina de coser de aquel tiempo. ¿Y qué es lo que hace con esa máquina de coser de aquel tiempo? La rueca. Dice, extiende su mano al pobre. Mira lo que hace. Está pendiente del pobre también. Y dice, y tiende su mano al menesteroso. Así que una mujer que estaba pendiente a los pobres también. Y al menesteroso. Amén. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles, porque ella usó la máquina de coser de aquel tiempo para hacer ¿qué también? Ropas. Siendo una mujer pudiente. Ella se hace ¿qué? Tapices, versículo 22, todo el Proverbios 31, 22. Ella se hace ¿qué? Tapices de lino fino. De lino fino. Y púrpura. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que es una mujer ¿qué? Pudiente. Y aunque era pudiente, una mujer de plata. Una mujer de plata no era una mujer vaga. Era una mujer, oiga, ya estaba describiendo las características de esta mujer. Ella se hace tapices de lino fino. Y púrpura, dice, y púrpura es ¿qué? Su vestido. ¿Cuántos han leído estos versículos? Le han pasado por encima y no se han dado de cuenta de qué clase de mujer es esta. Quiere decir que las mujeres que no son mujeres pudientes económicamente no es como están. No, porque esto se puede aplicar espiritualmente. Cuando usted dice que hay un refrán que dice que lo cortés no quita lo valiente no quita lo cortés. Amén. Así que porque usted no tenga esa plata no quiere decir que usted puede rendirle en otras áreas que usted, ¿verdad? En otras áreas que la va categorizar usted como mujer virtuosa. Que hasta nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Eso se puede aplicar también a lo espiritual, además de lo secular. Conocida es, oiga bien, ella hace tapices, el versículo 22, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Estoy hablando de la versión Reina Valera Gómez. 23 dice, conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Oiga bien, amén, es conocido a su marido en las puertas, en los lugares. Dice, hace telas, ella hace telas y la vende. Te lo dije, ella es una mujer negociante. Una mujer, ¿verdad? Entrepreneur, empresaria. Hace telas y las vende y provee de cintos al mercader. Oiga bien, al que vende, ella le provee. Amén. Fuerza y honor son sus vestiduras. Así que ahí está hablando figuradamente que la vestidura de ella es fuerza y honor. Amén. Dice, y se regocijará en el día postrero. ¿Cuántas de las mujeres dicen amén? Amén. ¿Qué dice el versículo 26? Abre su boca con ¿qué? Con ignorancia, dice ahí. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de misericordia está ¿en qué? En su lengua. Proverbios 31, 27. Estoy ahí ahora. Considera los caminos de su casa. Ella está mirando qué es lo que está pasando en la casa. Si es marido, ella está sujeta al marido, a la ley matrimonial. Pero ella está también vigilando
Que las cosas se hagan, ¿qué? Ordenadamente y rectamente. Amén. Amén. No desordenadamente, sino ordenadamente. Considera los caminos de su casa y no como el pan de balde. El pan se lo gana. El pan se lo gana. Versículo 28. Se levantan sus hijos, oiga bien, y la llaman, ¿cómo le llaman? Mami. Le llaman bienaventurada. Blessed. Es bendecida. Y su marido también, ¿qué es lo que hace? ¿La pisotea? No. Su marido, ¿qué es lo que hace? La alaba. Ahora, ¿qué es lo que dice? Muchas mujeres han sido virtuosas. Marido, vamos a aprendernos eso. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. ¿Tú quieres colocar punto en esta noche con tu esposa? Yo estoy colocando ya desde aquí. Marido, muchas mujeres han sido virtuosas, dice tu esposa, pero tú las sobrepasas a todas. Mira, a todas las sobrepasas. Y es verdad, vamos a lo que vamos. No es la única en la sociedad. No es la única Coca-Cola en el desierto. En el desierto hay muchas cosas. En este mundo hay muchas mujeres hermosas. Hay muchas mujeres virtuosas. Pero Dios te dio la que tú necesitas. La que tú necesitabas. No es otras mujeres. No es otras mujeres lindas. Porque sí, vamos a lo que vamos. Yo sé que hay mujeres más lindas que mi esposa. Físicamente lo sé. Ella también pensará que hay mujeres, que hay hombres que son más hermosos, más bellos físicamente que yo. Ella pensará, pero yo soy el que Dios le dio a ella y ella es el que Dios me dio la que Dios me dio a mí, es ella. Y en enfermedad y en muerte, la muerte es los únicos que nos va a separar. Estoy colocando punto, alaba. No, colocando también. Gloria al Señor. Amén. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Vamos a lo que vamos. Los hombres no somos muy románticos. Las mujeres, por favor, callen en esta hora. Los hombres no somos muy románticos. No lo somos. Oiga, pero tenemos algo que aprender de aquí, de este hombre, ¿verdad? Este hombre, oiga, romántico. Aquí, versículo 30, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia. Porque hay mujeres que tienen gracia. Y van a la hermosura. Hay mujeres que son hermosas. ¿Cuántos saben? Hay mujeres que tienen mucha gracia y mucha hermosura. Pero ¿qué dice? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que reverencia a Jehová, la mujer que agrada a Dios, esa será alabada. Muchas mujeres se embellecen, muchas mujeres tienen mucha gracia. Oiga, pero como dice en inglés, un refrán que en inglés dice que beauty is skin deep. Que la belleza es solamente la profundidad de la piel nada más. Es superficial, en otras palabras. La belleza es superficial. Alaba. Amén. Eso es así. Hay hombres que son, ¿verdad? Papizongo, como le dicen las mujeres. Qué macho, qué papizongo. Pero eso, mire, eso es nada más piel. Es piel nada más. Cuando usted descubre quién es esa persona, en vez de papizongo es un demonio. Sí. Y muchas mujeres que tienen mucha belleza, mucha gracia, glorias a Dios por eso, amén. Pero solamente la belleza es superficial. La gracia es superficial hasta que usted la conoce. Y después,
Ay, en vez de ser ayuda idónea, ayuda penosa. Hay otro refrán. Amén. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Como yo le decía a una muchacha en el trabajo donde estoy ahora. Le decía a una muchacha donde estoy trabajando ahora, dice, es que nosotros, que ella me hizo una pregunta y me dice, concerniente al matrimonio, como pregunta que ustedes saben que le hacen a muchas personas que llevan bastantes años en el matrimonio, ¿verdad? Y no se han divorciado. Y más bien viene de personas que están teniendo problemas en esa relación en la cual ellos se encuentran. Y me dice, como que ella me hizo una pregunta y yo le dije a ella, es que nosotros somos, mi esposa y yo somos personas que oramos. Personas cristianas que oramos. Porque el centro del matrimonio es Cristo. El centro del matrimonio es Cristo. Y yo hago cosas y yo me comporto y ella se comporta de una manera en que para no comprometer nuestro matrimonio. Yo no saldría con una mujer en un carro solo. Porque eso va a traer problemas a mi vida matrimonial. Ni voy a invitar, si soy una persona que tengo un trabajo y soy una persona de una posición alta en el trabajo, no voy a invitar ninguna mujer del trabajo para comer en un restaurante solo con ella. Y yo casado. Eso trae problemas. Uno tiene que dar pasos y tomar todas las precauciones para que el matrimonio se preserve. Primero le dije, somos personas de oración, porque si Cristo no está en el matrimonio se rompe. Porque le dije, hay un enemigo que está ahí para romper el matrimonio, que es poderes de las tinieblas que están ahí para romper el matrimonio. Y si nosotros no somos personas de oración, el enemigo rompe matrimonio y rompe familias. El secreto, el éxito del matrimonio es Cristo. Jesucristo es el éxito del matrimonio. Y que los dos sean personas de oración. No solamente venir aquí a la iglesia a orar 2 o 3 minutos. Dale gracias. No, tiene que ser persona de oración, de devoción en tu propio hogar. Sacar el tiempo. Hay que hacer el tiempo. Porque si es justo, como dice la palabra de Dios, si es justo con dificultad, se salva. ¿Qué quedarán de los desobedientes? Alaba. Cristo te ama, como decía hermano Gille Ávila. Cristo te ama, sonríe, que Cristo te ama. Gloria a Jesús. O si no, como dice mi papá, si no, di, ¡ouch! Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada. Gloria al Señor. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro le hablan a las mujeres el adorno de las cuales no sea exterior, sino que interior. Porque el adorno interior no se corrompe, el adorno exterior, ¿qué? Se corrompe. La belleza exterior se va. Gánate a tu esposa o a tu esposo con tu conducta cristiana, con tu ejemplo cristiano. Versículo 31, dale del fruto de sus manos, dicen. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados hermanos, ¿estamos claros? El apóstol Pablo no está denigrando, no está pisoteando el ministerio de la mujer, sino más bien, en el contexto cultural, debe haber orden. Debe haber orden. Que se haga todo decentemente y con orden, que nada sea para destruir la obra del Señor, que nada sea para destruir la iglesia de Jesucristo. Todo decentemente y con orden. Dios le bendiga y Dios les guarde. Puestos de pies. Gloria al Señor para sí. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Un saludo
de esta congregación, gloria a Jesús. Estamos aquí en el 5416 de la Hansel Avenue, aquí en Edgewood City, en Orlando, Florida. 5416 Hansel Avenue. Gloria al Señor para siempre. 5416 de la Hansel Avenue, aquí en Edgewood City, Orlando, Florida. Gloria al Señor. Y como dicen ahí, si usted está en Facebook, like us. Tiren like y hasta corazoncitos y love. Gloria al Señor para siempre. Dele gloria a Dios. Y si está en Twitter, pues usted sabe, lo mismo. Yo no sé cómo ahí se hace, pero anyway. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar en esta hora, amados, no solamente por la necesidad en esta congregación, sino también por la necesidad que lo están escuchando aquellos en las redes sociales. En esta hora, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y quieres tener en tu corazón la paz que Jesucristo solamente puede dar, la respuesta no es que las riquezas, la plata no es la respuesta, porque Jesucristo dijo que la vida de Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en las riquezas que posee. ¿Qué recompensa darás tú por tu alma? Bendecido sea el Señor para siempre. La respuesta no está en la astrología, no está en el cosmos, no está en la astrología, la respuesta no está ahí. La respuesta está en Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es la respuesta. ¿Has buscado la respuesta en la astrología, en la brujería, en la hechicería, en la santería, en tantas cosas, tantas religiones, y no las has encontrado? Jesucristo es la respuesta. Es Jesucristo. De ahí es que viene todo lo que nosotros tenemos. De Dios el Padre. Su amado Hijo Jesucristo, que dio su vida en esa cruz del Calvario para salvarnos del infierno y de la muerte eterna. Bendecido sea el Señor. Y danos vida eterna en Cristo Jesús. Si quieres entregar tu corazón a Cristo, haz esta oración conmigo en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tú me has dado, de escuchar tu palabra en esta hora. Yo te suplico ahora mismo que tú me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades, que tú me laves de todas mis transgresiones. Señor, límpiame y lávame de todos mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. Entra en mi corazón, sé Señor en mi vida. En el nombre de Jesús, en tu nombre te lo pido. Ven a morar en mi corazón. Dame la fortaleza para servirte, para amarte. Señor, en esta hora te suplico que tú rompas toda cadena de vicio, toda cadena de pecado, toda cadena de vicio, la rompa ahora mismo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Dirígeme, Señor, a una iglesia donde se predica tu palabra verdadera. En el nombre de Jesús, yo te lo suplico. Y te doy gracias, Señor. Amén. Dale gracias al Señor. Si has hecho esa oración, Jesucristo es tu Señor ahora mismo. Sigue orando, sigue buscando la presencia de Dios, sigue buscando la dirección del Señor, que Él te dirija a la iglesia que se predica la palabra verdadera en esta hora. Oro por todos los que están enfermos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu poder sanador penetre ahora mismo a cada oyente. Es que penetre tu poder sanador y que tú los sanes ahora mismo. Que ese poder sanador, virtud poderosa y sanadora de Jesucristo penetra estos cuerpos ahora mismo. Señor, haz el milagro. Sana ahora mismo. Dones de sanidades se manifiestan ahora mismo en los que nos escuchan ahora mismo. En el nombre de Jesús. Señor, y que den el testimonio de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Que escriban y que den el testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre.
En el nombre de Jesucristo. Desatamos toda cadenas infernales. Porque todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre de Jesús. Cadenas de enfermedades. Cadenas de tinieblas que vienen a enfermar. En el nombre de Jesucristo. Rompemos y echamos fuera todo demonio de enfermedad. También en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te doy la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor para siempre.